esta mañana muy bien acompañada. Entre abogados te vean. Está el maestro Valente Arizabalo, abogado del famoso despacho Arizabalo. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Tita, que es nuestro abogado consentido. Y está con nosotros también el licenciado Alejandro Cancino Romay, abogado y perito oficial en grafoscopía y documentoscopía. Ahí la llevas. La tercera ya. Para la tercera a lo mejor la digo mejor. Sí, Vita, fíjate que estábamos platicando, bueno, de los casos donde hay alteración, donde hay firmas falsas, pero también nos podemos meter o se nos puede generar algún conflicto respecto de documentos donde la firma sí es verdadera, ¿no? Y pienso, por ejemplo, en documentos firmados en blanco o en documentos que son esqueletos, que son machotes, y se llenan algunos machotes en tu presencia y tú ves el documento y firmas y estás medio de acuerdo con lo que te están platicando, pero quedaron espacios en blanco y el uso de copias, que ¿no? son los espacios que generalmente llena o el banco o el empleador. Que pudieran llenarse con posterioridad respecto de los cuales tú no tenías conocimiento y que ahora es lo que te está generando el conflicto. Entonces, ante esa situación, ¿qué hacemos, no? Aquí dejamos de lado un poco la grafoscopía y la documentoscopía y vamos al uso de razón común normal que deberíamos tener. Uno, nuestro enemigo es la confianza, porque lo conozco, se lo firmo y lo dejo. No hay confianza. Y el segundo, la torpeza. Ya los romanos decían que el derecho no protege de la torpeza. Si fui torpe, pues el derecho nos va a parecer injusto, pero esa es responsabilidad mía. Ay, qué fuerte. Sí. Si, por ejemplo, hay un pagaré, me prestan 10,000 pesos y fírmale, le ponen 10,000 en numeritos, firmo yo, pues dice 10,000 y ya, después le ponen un cero más y ponen 100,000 y está mi firma. Y si lo tienen bien pensado, o sea, alevosía y ventaja, y lo arman, me van a cobrar o van a intentar cobrarme 100,000 pesos. ¿Por qué? Porque yo me descuidé. Y si dice 10,000, ponle con letra 10,000. Si dice intereses y no hay intereses, le voy a tachar. ¿En qué fecha lo estoy dando? Anota la fecha. ¿En qué fecha te lo voy a pagar? Anótala. La confianza y la torpeza son nuestros enemigos. Así es. Y son nuestros, es mía. No le voy a atribuir a nadie. Y es algo que vemos que pasa todos los días. Sí. De una u otra forma te transan o de repente estás involucrado en algo en lo que... ¿Yo por qué? Pues por menso, ¿no? Por babas, por no fijarte. Por no fijarte. La carta poder que le otorgo a fulano, firma la carta poder nada más y le ponen luego ahí y te vendo el coche. ¿Pero por qué si era una carta poder? Claro. Nos podemos referir a algunas imágenes. Cuando se escanean, no sé si se ve eso. Ajá. ¿Sí? Cuando se reescriben firmas, está escaneada, se alcanza a ver, hay un sello que lo hacen con tóner. Ajá. No es un sello directo, toman la imagen y la ponen. Ahora, por ejemplo, tú te vas a Santo Domingo, ¿se llama? Sí, a la Plaza de Santo Domingo tiene fama de... Y te dicen, yo te hago el documento que quieras. ¿Y sí? La pregunta es si sí. Sí lo hacen. ¿Y pueden pasar por buenos? Pues todos los que están circulando han pasado por buenos. Ajá. Hasta que haya alguien que diga, no señor, eso no es correcto. No, que eso contesta la pregunta que tú hacías hace un momentito. ¿En qué casos es donde se ve más esta cuestión de falsificación de documentos o que tenga que intervenir un perito? Pues en cualquier caso donde un documento que está circulando y que sea dudoso y que alguien además lo haga valer, es cuando se puede mandar llamar a los peritos. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Hay, firmas escaneadas. Firmas escaneadas. Pero sí es la firma, pero no salió de la mano. Cuando se hace de la mano de alguien es una firma autógrafa. Ajá. Y de ahí puede ser auténtica o no auténtica. Ok. Términos diferentes. ¿Sí? Entonces... ¿Pero sí te lo cachas así, cuando esté escaneada o algo? Pues una lupa, una cámara, acercamientos, la presión que dejan. O sea, cuando se firma, queda una presión. Cuando es escaneado, no. Entonces, al tacto. Entonces, se debe tocar, no como si tocara una tela, sino si tocara el cachete de un bebé, suave, despacito, sintiendo. Y vamos a apreciar o no si tiene presión. Si no tiene presión y con la
lupa puedo ver los puntitos o las rayitas de la tinta o del polvo. Qué fuerte. Sí. Qué Entonces, interesante, qué interesante trabajo. A ver, ¿tenemos llamadas de nuestro público, Paco? Gracias, Pita. Muchas llamadas al 53220300. Dice, me hicieron firmar una hoja en blanco en mi trabajo, pero cuando me corrieron, rellenaron esa hoja a computadora con mi supuesta declaración de aceptación de robo y ahora me quieren cobrar en mi liquidación por el robo que yo no cometí. Lo que estamos platicando, ¿no? Uno asume en principio el contenido de firmar documentos en blanco. Y si yo quisiera demostrar que fue en dos momentos distintos como para restarle valor a ese documento y poder acreditar que no era realmente la voluntad que yo plasmé, porque finalmente no lo hice, pues tendría que acreditarlo a través de una prueba pericial. A ver, en ese caso, vamos a suponer que la hoja me la dieron a firmar hace 3, 4 años y hoy me están haciendo responsable de un robo y que yo estoy diciendo que sí, que yo fui, que lo acabo de firmar la semana pasada. Como grafólogo, ¿puedes descubrir que este documento fue firmado hace 3 años? en grafoscopía y documentoscopía todo es casuístico. O sea, no podemos decir, los niños deben caminar al año y medio. Ajá. Tal vez sí. En grafoscopía hay que ver el documento, hay que ver el tipo de tinta, hay que ver los planos, hay que ver cruzamientos, porque la persona tal vez lo hizo bien. No voy a decir cómo lo debió haber hecho. Ok. Bien la falsificación, la alteración, ¿no? Sí, La sí, manipulación. Llego, pido mi trabajo, para darte el trabajo me firmas en blanco por cualquier cosa. Y es una costumbre que se hace, malamente. Y la firman. Y después se pelean, lo que sea. Dice, aquí está tu renuncia, mira, renunciaste. Si está la firma y se salva de cualquier otro texto, posiblemente no hay para dónde decir, se firmó en tal época o tal. Entonces, no es la grafoscopía o documentoscopía la que nos va a ayudar. Ya los abogados pensarán en testigos, compañeros de trabajo, personas que las hayan corrido y que puedan demostrar, atestiguando, que les hacen firmar a todos. Ok, interesante. Paco. Ah, vayan con Paco. 53220300 si te quieres comunicar con nosotros. Fíjate, dice acá, mi abuelo murió, pero él escribió de su puño y letra su testamento. Uno donde divide en partes iguales su herencia, pero hay otro que nadie conocía donde le da todo a su primogénito. El problema es que no hay notario ni abogado de por medio. El Nuevo o Antiguo Testamento está mutilado en la fecha. ¿Cuál de estos tiene validez y cuál puede ser falso? Bueno, eso es importante, ¿eh? Independientemente de esto que estamos hablando en relación a documentos, hay ciertos actos jurídicos donde la ley establece una forma determinada de llevarse a cabo. En este caso, el testamento. La ley dice cómo debe hacerse un testamento. Y en la Ciudad de México los testamentos se hacen ante notario público. Entonces, un supuesto testamento que está hecho de puño y letra de cualquier persona que no cumple con esos requisitos para considerársele como tal, como testamento, no se puede entender como la última voluntad que se tuviera que respetar. Entonces no es un testamento. Ok, pero eso, digamos, en época más moderna, pero ¿y los testamentos de antes? Pues hace muchísimo tiempo, yo pienso que al menos desde los 30, 1930, había sido de esa forma, ante notario, había otro tipo de testamento y había un testamento hológrafo, que fíjate que es importante porque aquí también entran los peritos. Esos testamentos hológrafos, que todavía hay muchos, hay algunos circulando porque se hicieron antes. ¿Qué es hológrafo, a mano? Hológrafo es que lo hizo a mano el testador, Okay. ¿no? Necesitaban para su validez llenar ciertos requisitos, ¿no? Había testigos, se tenía que depositar el testamento en una dependencia, se generaban 2 ejemplares, se lacraban, o sea, se ponía un sello y se lacraban. Cuando esos testamentos se querían hacer válidos, se recuperaba el testamento que estaba registrado, se confrontaba cuando existía el ejemplar que tenía el testador y se mandaba a llamar a los testigos que habían intervenido para que dijeran, sí es cierto, ese testamento lo hizo frente a mí, como dice ahí. Pero ¿qué pasaba por esa cuestión del tiempo cuando ya obviamente el testador había muerto y los testigos también? Ahí entraba un perito para determinar que las firmas efectivamente eran de los testigos e inclusive del testador. Qué interesante. Entonces toda esta parte de mi última voluntad, firma aquí, firma aquí, firma aquí, eso no existe, No es un eso no testamento. existe. En la actualidad eso no es A un menos que testamento. se haga en 2 ejemplares y se lleve a inscribir en los estados en que existe todavía el testamento hológrafo. Okay. Se registra, se queda un tanto.
Pero si lo pongo ahí, es romántico, pero no válido. Oye, para despedirnos, porque es realmente muy interesante tu trabajo. ¿Se estudia para ser grafólogo? ¿Cuánto tiempo? ¿Dónde? ¿Cómo? En un principio, hablo de cuando yo me preparé, por 1985, estaba el Instituto Profesional de la Procuraduría del Distrito Federal. No había institutos, no había academias para esto. Entonces aprendía de maestro a aprendiz y a oficial y de oficial a aprendiz. Iba uno tomando experiencia y demás. Somos muchos los que aprendimos así de ¿Pero mi quién edad. te certifica? Tú podías entrar a la lista de peritos con el aval de un magistrado. Ok. Avalaba tu honorabilidad y demás, no tus conocimientos, Ok. pero ibas. Yo así empecé y ya después tomas cursos, te preparas, empecé a ir a diplomados, empecé a hacer varias cosas. Qué interesante. Muchísimas gracias, Valente, por presentarnos al licenciado Alejandro Cancino Romay. Un placer conocerlo. Y como siempre, Valente Arizabalo, nuestro abogado consentido, te agradecemos mucho que vengas a ayudarnos siempre, porque ¿quién no tiene o ha tenido un problema legal en este mundo? Así que lo mejor que podemos hacer es tener un abogado que sea de confianza y que sea consentido de nuestro corazón. Pues qué bueno, me da mucho gusto estar aquí y seguir en esa misma línea, ¿no? Es importante y es muy interesante para la gente. Por eso lo hicimos así hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Gracias, licenciado. Gracias por la invitación, muy amable. Continuamos.